Bueno, buenos días a todas, todos. Primero que todo, gracias por la invitación y solo quiero hacer una precisión en función de los grados. Estoy cerquita de doctorarme, pero todavía me falta un poquito, así que digamos que doctoranda aún. Bueno, primero quería partir preguntándoles a ustedes de qué, en torno un poquito a las ideas que hay acerca de los derechos humanos. Y si me quieren ayudar para pensar un contexto inicial, ¿qué es lo que primero piensan cuando escuchan o leen esta expresión de derechos humanos? Si quieren en el chat, si quieren a vos, Jorge. Yo abrí el audio para opinar con su permiso, profesora. Eh, bueno, yo me recuerdo de los derechos humanos, para mí es la convención, es la declaración que contiene todos esos artículos ahí, no recuerdo cuántos son, pero 30 me parece que son, y que dicen cuenta de lo que nos hace distinto de otras especies, digamos que los animales tienen derechos también, pero por el solo de ser humanos ahí tenemos un piso, yo lo veo así. Y para mí imposible no recordar lo que fue el tiempo de la dictadura, que se hablaba mucho de aquello que tenía relación con la integridad del ser humano, porque ahí, para los que son muy jóvenes o no se recuerdan, ahí se arrestaba a la gente, se le ponía en parrillas eléctricas y una serie de aberraciones que no vale la pena recordar, entonces ahí se aludía bastante a los derechos humanos. Pero hoy día, pasado el tiempo, estamos más viejitos y es el concepto más amplio, porque tiene relación con eso, por lo mínimo, y por el solo hecho de ser seres bípedos y pensantes, tenemos ahí garantizados todas y todos. Eso se me viene a la mente. Y nosotros lo tenemos en la Declaración de Principios como Federación, los derechos humanos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más? Y aprovecho que como somos poquitos y poquitas, entonces cada una que quiera intervenir puede abrir el micrófono y hablar. No hay ningún inconveniente. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen también disputas entre medio, pues con toda libertad, adelante. ¿Algunas ideas más en torno a los derechos humanos? Ya, bueno, a mí se me vienen como palabras más que nada, o sea, que es un término que es universal, o sea, que abarca para toda la población en general y que habla de libertades y respeto. Es como, no, eso como me llega a mí, derechos humanos. Gracias, Carly. Hola a todos. A mí se me viene de inmediato cuando hablamos de derechos humanos como cuestiones básicas, como lo más básico necesario como para vivir, como para sostener la vida, como para poder desenvolvernos en una sociedad. Eso, obviamente ahí vienen quizás todos los temas hablados en la convención, como dijo Jorge recién, pero claro, como que inmediatamente se viene salud, educación, el derecho a nuestros recursos naturales y eso. Gracias, Anita. Cristian, ¿iba a tomar la palabra? No, escuchando. Por acá, profe, quería hacer, a mí cuando hablamos de derechos humanos, se me viene a la mente obviamente un concepto que tiene que ver como la universalidad del concepto, pero lamentablemente también de forma automática se me viene a la mente la fragilidad respecto a la defensa y la aplicación de los derechos humanos y la capacidad que se tienen respecto a ponerlo en tela de juicio y bypasearlo de alguna forma. O sea, lamentablemente más allá de que se me venga a la mente las libertades, los derechos, los resguardos, las garantías, también se me viene a la mente, lamentablemente, la fragilidad, la vulneración y el no reconocimiento explícito en términos de sociedad, porque estamos hablando de que podemos poner la radio hoy día, donde sabemos que hay un fallo internacional donde se pone en tela de juicio la veracidad respecto a la vulneración de los derechos humanos, por ejemplo, en nuestro país. Muchas gracias, Cristian. ¿Algún otro comentario?
Bienvenida, Tixia, que no te habíamos dado la bienvenida. Bueno, hay un montón de formas de entrar para conversar en torno a los derechos humanos. Lo que conversamos para esta sesión tenía que ver con derechos humanos un poco desde el enfoque de género, ¿no? Y entonces, antes de eso, me gustaría proponerles una mirada que venimos desarrollando también hace un tiempo con una compañera con que trabajamos estos temas, que tiene que ver con la idea de la otredad. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando pensamos los derechos humanos como los derechos humanos de las mujeres solamente, nos pasa que como sociedad igual construimos inevitablemente una polaridad, ¿no? Es como que las únicas sujetas en las que tenemos que centrar la discusión son las mujeres. Y la discusión que queremos proponer inicialmente tiene que ver con que podamos pensar en este modelo de sociedad como un modelo que ha instalado formas de relacionarse y de valorar determinados elementos, ¿no? Y entre ellos tiene que ver, algunos de ellos tienen que ver con la construcción de verdades absolutas, por ejemplo, en torno a cómo se construye el conocimiento, en torno a cómo se construyen las relaciones, en torno a la invisibilidad de las relaciones de poder como algo existente solamente, ¿no? Como no como una tensión vital y constante, sino como solo algo que está, como un antecedente. Y en este sentido, ha existido históricamente un sujeto hegemónico que es el sujeto que ha concentrado el ejercicio de derechos, ¿sí? Y fuera de este sujeto hegemónico estamos todos, todas y todes quienes no entramos en esa categoría. ¿Y de qué categoría estoy hablando? Principalmente de una que desde Europa se trabaja como el BBVAH, y que desde América Latina se nombra como el andrós, que es este sujeto blanco, burgués, varón, adulto, con funcionalidad normativa y además heterosexual. Entonces uno diría aquí, esta es una cuestión como contra los hombres, o el sujeto hegemónico es solo hombre. No, no es solo hombre. Es un hombre que es blanco, que tiene dinero, ¿verdad? Que tiene alto acceso económico, pero que además no es discapacitado y que además es mayor de edad y además es heterosexual. Entonces son muchísimas características donde todas las personas que estamos fuera de esa categoría de construcción, ¿verdad? Tenemos que trabajar para asegurar determinados derechos, para asegurar conseguir determinados derechos. Y en este contexto, los surgimientos de las declaraciones de derechos humanos, tanto como las declaraciones de los derechos de las niñas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas mayores, etcétera, tiene sentido, ¿no? Para pensar cómo todo esto que no está incluido debe ser un pilar fundamental de la sociedad. Y si pensamos las raíces, porque esto está inevitablemente imbricado con la categoría política, ¿no? De lo político. Hoy día es escena, lo político está en juego todo el tiempo, pero lo político como en términos de decisión del país, hoy estamos en un trecho fundamental del espacio. Sin embargo, a lo que les quiero invitar a pensar no solamente tiene que ver con este espacio de lo político, sino con la constitución de qué es lo político, ¿no? Y ahí inevitablemente remontarnos muy atrás para pensar como desde dónde la política tiene sentido, ¿no? Y ahí desde la construcción, por ejemplo, aristotélica en torno a la política y esta idea de la polis, ¿verdad? De la polis como el horizonte de lo conveniente para la sociedad, el horizonte como el espacio de libertad, pero ese espacio de libertad al que solo podían acceder unos, ¿no? Unos que están relacionados con esta figura que describimos ya anteriormente. Y esta idea de polis estaba separada de otra idea que era paralela en ese momento, que era la idea del oikos, que era la gestión de la economía. Pero la gestión de la economía pensaba como la gestión de lo privado, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, se trabajan los animales, cómo se gestionan los esclavos, literalmente, cómo se gestionan los hijos y las mujeres, ¿sí? Una decisión entre el mundo privado y las decisiones del orden público. Esa decisión es muy sustantiva para pensar cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos la idea de la instalación de lo político.
¿sí? Y sin querer dar mucho la lata ahí, esto es importante porque hay quiebres históricos al respecto, ¿no? Si pensamos en los derechos humanos, la conquista, entre comillas, de derechos humanos ha tenido como pasos. Entre ellos, primero están los derechos de primera generación. ¿A alguno le suena? ¿Cuál podría ser o alguna los derechos de primera generación? ¿Los derechos civiles le llaman? Los derechos civiles y políticos, justamente. Muchas gracias, Claudio. Y son los derechos que nos trae todo el proceso de la Ilustración, ¿no? Son estos derechos individuales que en el fondo nos garantizan integridad física, nos garantizan libertad, que es todo esto que trajeron discursivamente al inicio, ¿no? Como estas cuestiones como la prohibición de la tortura, ¿verdad? La libertad religiosa, entre otros. Pero luego, con la creación del PIDESC, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 66, llega un segundo orden de derechos, una segunda generación de derechos. ¿Y cuáles serían los que se incorporan en esta segunda generación de derechos? Los Sí, ya económicos y sociales. Sí, pues justamente, económicos, sociales y culturales, y entonces ahí traemos lo que decía Anita inicialmente. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, todo ese orden de derechos. Y ahí podríamos decir, bueno, está cubierto todo, ¿no? Sin embargo, todavía queda una tercera generación de derechos, ¿verdad? Que ya esta tercera generación de derechos tiene que ver con lo que ustedes están haciendo aquí hoy, que es la posibilidad de agruparse para afrontar problemas globales. Y efectivamente eso es lo que define esta tercera generación de derechos. Y entre ellos está la posibilidad de sindicalizarse, la posibilidad de generar agrupaciones globales en favor del medio ambiente por problemas estructurales, como resolver colectivamente los derechos como el derecho a la paz, etcétera, ¿no? Entonces, para situar en contexto, es importante pensar que la escalada en la exigibilidad de derechos ha ido avanzando. No es que de un día para otro hemos pensado los derechos globales juntos, ¿no? Los derechos humanos como una categoría compleja. Y esto, ¿qué nos quiere decir finalmente? Que todavía no ha terminado, ¿sí? Como tenemos una cantidad de derechos que han ido avanzando, pero que se van a ir complejizando en lo que queda de historia, ¿no? Que tampoco sabemos cuánto es. Seguro que como estamos tratando el planeta, quizás no lo podemos proyectar tan allá. Entonces, es sustantivo pensarlo desde ese lugar. Y para recordar cuestiones súper básicas, ¿de qué estamos hablando entonces cuando hablamos de derechos humanos? Estamos hablando de cuestiones que ustedes decían. Primero, garantías jurídicas universales, ¿verdad? Que son para todas las personas. Y que protegen a los individuos y también a los grupos, ¿verdad?, contra las acciones y omisiones que pudiesen ir en contra de las libertades y los derechos fundamentales que aludan directamente a la dignidad humana. Como elementos centrales, tiene que existir una legislación, ¿verdad?, que va a asegurar esos elementos y que permita que los titulares, ¿verdad?, de deberes, que en este caso sería el Estado, pero además del Estado, en titulares de deberes también podríamos considerar, por ejemplo, los lugares de salud donde ustedes trabajan, los colegios, ¿verdad?, porque en su base tienen la misión de otorgar un derecho. Entonces son también titulares de deberes. Estos tienen determinadas características. Y entre esas características ya dijimos las principales, ¿verdad?, que son universales y que son derechos que son inalienables, ¿no?, que son transversales a todos los seres humanos. Pero además se centran en el principio de dignidad intrínseca, ¿no? Todos los seres humanos tenemos un valor, como nos decía Jorge, que quizás nos ponen una categoría similar. No vamos a decir que nos ponen una categoría igual porque bueno, más adelante avanzamos a eso, pero es fácil de constatar que no todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Los derechos humanos en sí, no, la humanidad, son iguales, indivisibles e interdependientes. Se traman entre ellos, se tejen entre ellos, ¿no? No es que uno esté por sobre otro. Y otro punto significativo de ellos es que no pueden ser suspendidos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una primera controversia. ¿Qué nos pasa cuando una persona es privada de libertad? Cuando una persona es privada de libertad, ¿pierde derechos?
¿Qué derechos humanos ya no deberían estar presentes para esa persona? ¿Tú te refieres a debería o a lo que actualmente no, Lo que tienen quieras. derecho? Si lo que quieras, cualquiera de las dos. Claro, porque actualmente no tienen derecho a la libertad, o sea, no pueden salir, no pueden, no sé, hasta cambiar el río. Pero ¿qué otro No. derecho más aparte del de la libertad? De movimiento en este caso. Pucha, es que en términos concretos, por más que supuestamente se cuide, por ejemplo, temas como salud, no tienen un derecho a salud óptima, po. No tiene, y se ha visto, o sea, a través de toda la parte de salud mental y también de la salud física. Hay muchos individuos privados de libertad que han fallecido durante periodos o por revuelta o por lo que sea, pero no se han tenido los cuidados específicos en esas personas, po. Ni siquiera hay como derecho también a una alimentación como tan adecuada. No sé, pues como los derechos fundamentales más básicos en realidad. Casi no tienen derecho a nada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, bueno, tú dijiste el derecho a la libertad, ¿no es cierto? Pero son esos derechos, parte de los derechos civiles y políticos los que quedan ahí suspendidos mientras la persona está en esa condición. No recuerdo bien, no estoy seguro, pero creo que tampoco, por ejemplo, ellos pueden votar. Tampoco estarían con la posibilidad de acceder a un trabajo, el tema del movimiento. Entonces, hay ciertos derechos ahí que se suspenden en virtud también de lo que la persona realizó. Gracias, Pero en Claudio. realidad, al partir con eso, terminan cercenando todo lo otro. Claro. Justo, mira, allí por eso decía que hay una controversia, porque el único derecho al que las personas que están privadas de libertad, como al que pueden prescindir, es justamente la libertad de movimiento, ¿no? Esto de no poder salir o no poder transitar por cualquier lugar. Sin embargo, el derecho a voto no lo pierden, ¿sí? Ahora, el problema es que no están las condiciones desde cómo se regula, ¿verdad?, el Estado y específicamente Gendarmería para esos procesos, que no se pueden asegurar. No hay una cantidad, por ejemplo, de gendarmes suficientes en lo concreto para llevar a votar a todos los presos de una manera segura, ¿no? Sin que ocurra una fuga masiva, etc. Y se los cuento porque hace un mes más o menos tuve que dar una capacitación a Gendarmería en todo Chile, pensando justamente en estos temas. Y ellos me contaban pues, que si pensamos la exigibilidad de derechos, si pensamos el piso, ¿verdad?, que es de este que estamos hablando, la única vulneración que pudiese ocurrir sería, o no vulneración, sino el único límite que pudiese ocurrir sería este límite del movimiento, pero ellos ven muchos más, como decía Anita. Por ejemplo, había un grupo de nutricionistas en el equipo que estábamos capacitando, y las nutricionistas decían, no solamente pasa que el cuidado de la nutrición, porque uno puede armar pautas, pero eso es muy distinto a lo que llega a los platos de comida. Pero luego hay otros elementos que se cruzan ahí. Por ejemplo, no todos los presos comen igual, y las presas. ¿Sí? Porque también hay otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la racialidad, por ejemplo, a la construcción de etnia, por ejemplo, a identidades diversas, que también tienen una forma de construir sus lógicas de alimentación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los derechos humanos son el marco, ¿sí? Pero estamos en una sociedad donde es complejo administrar ese marco. Y esa complejidad se ve con distancia en diferentes niveles. Otro punto importante, y que vamos a destacar solo 9 de ellos, ¿no?, que imponen obligaciones de acción y omisión, ¿no? Son particularmente sobre los estados y los agentes del Estado, que es lo que veníamos hablando, que además son derechos que han sido garantizados por la comunidad internacional, no solo nacional.
que están protegidos por ley, que además protegen individuos y hasta cierto punto a los grupos, porque no siempre protegen a los grupos. Ejemplos de eso hemos tenido en la historia breve en Chile. Y no hay jerarquías entre los derechos que decíamos inicialmente. Lo que hay es que se entrelazan, es que se imbrican, es que están cruzados, pero no están jerarquizados. Entonces, ¿qué obligaciones tiene el Estado en esta materia? Y principalmente las podemos como, resumir en 3 de ellas, ¿no? Respetar, proteger y hacer efectivo. ¿Alguien iba a hablar? Sí, Sí, diga. sí, no, Sí. solamente una consulta. En relación a lo que se presentó recién con el tema de, por ejemplo, los privados de libertad. Desde el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos, ¿es justificable que hayan condiciones que permitan a lo mejor relativizar, que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos? O sea, que hayan condiciones que hagan que sea imposible garantizarlo. ¿Eso es avalado, es entendible o está aceptado así? No. De acuerdo a lo que tú planteaste recién desde el punto de vista, porque hay condiciones estructurales que impidan, ¿no es cierto?, que se garanticen los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se aborda ese tema? No, Para yo que no no se digo que relativice, para que no se relativicen a otro contexto, porque después si lo llevamos al contexto político, vamos a decir, bueno, había una dictadura y era avalado la violación de los derechos humanos, como se ha ido viendo hasta ahora, ¿no es cierto?, que se ha ido relativizando todas estas acusaciones de violaciones de los derechos humanos del estallido social. Entonces, ¿cómo nos enfrentan las organizaciones? Súper importante lo que dices, Cristian, porque en ningún caso tiene que ver con que esté permitido esto. Lo que estoy queriendo decir con ello es que hay condiciones estructurales que han mediado y que han, dentro de todo, operacionalizado de determinada manera, que hay derechos que se han terminado jerarquizando, ¿no? Hay derechos, por ejemplo, esto de que los presos puedan votar, ¿no? Las personas privadas de libertad puedan ir a votar. No es algo que esté permitido, es una vulneración, y eso Gendarmería lo tiene claro, ¿sí? Ahí entonces el tránsito tiene que ver con una lógica de exigibilidad de derechos, ¿no? Cómo las organizaciones trabajan, y aquí hay modelos a la base de todas estas organizaciones, tanto como salud, también Gendarmería, también educación, enfoque basado en derechos. Entonces, los modelos en su base, y lo vamos a mirar ahora juntos también, cómo esto pasa en salud, tienen una lógica de construcción desde el enfoque de derechos. Sin embargo, la exigibilidad de derechos es lo que toca mediar desde instituciones como el INDH, como las agrupaciones que van a levantar estas demandas, como los observadores de derechos, ¿sí?, que son las demandas ciudadanas en torno a asegurar que se estén cumpliendo los compromisos que hace el Estado en esta materia. Ahora, eso no debiese pasar, pues, Cristian, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Si son nuestros principios bases, es lógico, ¿no? Uno debiese contar con eso y listo. Pero no podemos pensar una sociedad, o sea, pensarlo en una sociedad distinta a la que tenemos ahora. Y en la que tenemos ahora lo que pasa es eso, ¿no? Lo que pasa es lo que tú dices, que también se han relativizado un montón de momentos, que determinados derechos han sido vulnerados, ¿sí? Y no solamente pensándolo en el contexto de las vulneraciones de torturas y demás, sino también en muchas otras escenas, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de salud y demás. Bueno, eso. Entonces, en función de ello... Gracias. Súper. ¿Le puedo hacer una consulta a Mitzi? Sí, Jorge. Perdón por interrumpir, pero me surgió No, este adelante, recuerdo. conversemos. Esta frase no es mía, pero hay gente que señala que los derechos tienen que asociarse a deberes, y cuando no se cumplen, en el caso de los presos, por ejemplo, no hay como mucho piso para plantearlo. ¿Cómo lo ve usted eso desde su perspectiva? Los derechos humanos son inalienables, ¿no? Y son para todas las personas. No es que alguien por cometer alguna escena específica tenga la posibilidad de perder derechos. Esos son tratados internacionales, eso está discutido no solamente acá, está discutido en el mundo entero. Por lo tanto, el derecho que se pierde, y que es el derecho que evidentemente está justificado, es el derecho al libre movimiento, pero no hay ningún otro derecho que pase a esa categoría, ¿no? Siguen siendo todos inalienables, siguen siendo todos para todas las personas. No es algo que uno pudiese decidir en función de la atribución de la pena, por ejemplo, ¿no?
Eso en materia internacional. Bueno, pensando cuando pensamos el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? ¿Qué significa a nivel estatal? Simplemente no interponerse en el disfrute de los derechos. Porque pensamos en 3 elementos, ¿no? Pensamos en respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Cuando pensamos en el respeto a los derechos humanos, estamos pensando en no interferir con su disfrute. Cuando pensamos en proteger los derechos humanos, necesitamos una acción un poco más activa de parte del Estado, ¿verdad? Que adopte medidas para garantizar que terceros no puedan interferir con ese disfrute. Y por último, cuando sí necesitamos actividad del Estado, es cuando tenemos que pensarlo para hacer efectivos los derechos, ¿no? Y eso significa adoptar medidas progresivas. Progresivas en la medida en que también se han ido instalando estos derechos, ya los vimos, ¿no? Las 3 generaciones de derechos han implicado esfuerzos del Estado distintos, no han sido siempre los mismos esfuerzos. En esa medida, entonces, lo podemos subdividir en 2 ejes sustantivos, ¿no? Por un lado, facilitar, me desconcentro con el tilín, voy a quitarle el sonido, denme un segundito, por favor. Ya. Entonces, hacer efectivos los podemos subdividir en 2 elementos sustantivos, ¿no? Uno de ellos es facilitar los derechos y el otro es poner los medios necesarios, ¿no? Es mediar institucionalmente para que la cuestión se cumpla, es poner recursos, es poner institucionalidad, es gestionar los equipos para que esto funcione, que es un poco lo que decía Cristian Rojas recién. Y entre ellos hay algunas obligaciones de derechos humanos, ¿verdad?, que son de carácter progresivo, y hay otras que son de efecto inmediato. Son muchas, pero entre ellas podemos pensar, por ejemplo, en la obligación de no discriminar, ¿sí? Esa es una obligación de efecto inmediato. La obligación de no discriminar es individual y es entre grupos de personas, ¿verdad? Y por otro lado, la obligación de adoptar medidas y estrategias para programas específicos, ¿verdad? Que se trate de asegurar derechos, es una medida progresiva. Los pensamos en esos 2 niveles, como ejemplo. Son muchos, no nos vamos a detener en todos, obviamente, porque qué lata, los pueden leer ustedes mismos, pero es importante saber la distinción de cómo estos se elaboran, cómo estos se trabajan y cómo el Estado debiese asegurar el cumplimiento de estos derechos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Esto tiene una traducción, ¿no? Como, gracias por las manitos. Esto tiene una traducción específica, varias traducciones específicas, entre ellas, no sé si han escuchado los objetivos del milenio. ¿Han escuchado? ¿Los escucharon en algún momento? ¿Nunca? Los objetivos del milenio se proponen en el 2000 y se ponen un plazo entre el 2000 y el 2015 para subsanar brechas que existen en el mundo en torno a los derechos humanos. Y lo que hacen es elegir cuál de estas brechas trabajar y de qué manera trabajarlas, ¿no? Entonces se centran puntualmente en 8 elementos centrales. Uno de ellos es erradicar la pobreza extrema, lograr enseñanza primaria universal, ¿verdad? Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres, que es donde nos vamos a quedar en un ratito también. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir VIH, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, que ya ahí estamos pensando, ¿verdad?, en los derechos de tercera generación, y fomentar el desarrollo de la Asociación Mundial para el Desarrollo. El desarrollo como elemento básico de el avance de las sociedades, pero también como un elemento colectivo, no solamente individual. Y esta escena entonces nos invita a pensar qué pasa en Chile, cómo porque estos objetivos tenían que estar cumplidos al 2015. Eso, hay risas. Y eso es algo que terminó como con un informe y demás, ¿no? Y en Chile nosotros lo leemos y decimos, bueno, terminar, no sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, pensando en esos 8 derechos, en esos 8 objetivos de desarrollo del milenio? ¿Cuáles son las deudas, cuáles son las escenas nacionales que como que pueden visualizar? Si quieren mirarlo, aquí tienen oportunidad para mirarlo donde quieran, porque tienen incidencia de salud, tienen posibilidades de militancias colectivas, de donde quieran. Adelante.
Yo creo que en el que estamos mejorcitos es en el de la educación primaria universal, de todos los que se han mencionado ahí. Que si bien hay una deuda en calidad y todo eso, pero por lo menos en cobertura, yo creo que sí existe, y eso es logro de los gobiernos democráticos de la segunda mitad del siglo XX. Pero los demás estamos todos al debe. ¿No será que para Chile son para el tercer milenio? Me pregunto yo. Eso, gracias. Buenísimo, Jorge. ¿Qué más? ¿Cómo los Por acá, ven? Cristian. sí, efectivamente estamos al debe en varias cosas. Por ejemplo, estaba mirando acá y dice la erradicación de la pobreza y el hambre, y vemos que la calidad de la alimentación en Chile simplemente ha ido eh, en caída, pues, o sea, estamos viendo el tipo de alimentación que se entregan en los establecimientos educacionales, por ejemplo, la calidad de la educación en alimentación, estamos totalmente al debe. Entonces es una meta que no solo yo creo que no se avanzó, sino que dimos varios pasitos para atrás. Gracias, Cristian. Estaba silenciada. ¿Alguien más? ¿Algún derecho que atañe a su trabajo? Anita. Sí, nosotros estamos, yo creo, bien atrasados sobre todo en lo que habla la salud reproductiva, sexual y reproductiva. Hemos visto cómo en otros países del mundo ya hemos estado avanzando en temas, por ejemplo, como el aborto legal, que sea legal y que sea gratuito y que sea expedito y con garantías de salud, ¿no? Para las mujeres. En eso estamos al debe hace un montón de rato. También estamos viendo ahora este tema tan reciente, pero a la vez tan bonito, ¿no? Del matrimonio igualitario, que como que recién salen luces de eso, recién se hace ley, y también era algo como implicado también a este tema de los géneros y de reconocernos como personas todas iguales, que podemos contraer vínculos y además podemos tener y criar hijos. Y recientemente, que todavía está ahí en tela de juicio, es como cómo se va trabajando con respecto a las violencias contra la mujer en el ámbito reproductivo, que son estas, la violencia obstétrica, ¿no? Y la violencia ginecológica también que se observa tanto, porque siempre hablamos de violencia obstétrica en el parto, en la gestación y qué sé yo, pero ¿qué pasa con el tema de nuestros anticonceptivos? ¿Qué pasa con nuestra salud sexual? ¿Qué pasa con la disponibilidad de poder llegar y tomarme un examen de VIH, por ejemplo? Nosotros generalmente nos movemos en un sector donde podemos decir, oye, pero es que eso está tan abierto, yo puedo llegar, ir a la matrona y tomarme un VIH, pero será lo mismo cuando lo vemos en la ciudad o lo vemos en un sector rural, ponte tú. Esa mujer va a llegar con la misma disposición o con la misma libertad a hablarle a su matrona que vive en el mismo pueblo y que conoce a la mitad del pueblo sobre sus prácticas reproductivas o prácticas sexuales, o lo que le genere duda en temas tan complejos y tan que todavía vemos tan desde lo moral, ¿no? Entonces siento que ahí como que los derechos humanos van avanzando de a poco, las generaciones nuevas de matronas y matrones sí tienen un cambio en la perspectiva y en el pensamiento y en cómo nos vamos enfrentando a esto, pero todavía estamos muy al debe y eso genera que las mujeres estén en riesgo, tanto de infecciones de transmisión sexual, tanto de violencia física y psicológica, y tanto así como de tener embarazos no deseados y de morir por un aborto provocado sin la atención adecuada en salud. Me voy. Ya terminamos la charla. Está lista. Vamos, gracias, Calista. Bueno, una de las cosas que yo creo que estamos como más lejos de erradicar, pese a todo lo que se puede ver como avance, es el tema de la pobreza. Así como trabajadora social de corazón, creo que es algo que estamos súper lejos, porque lo que hay es como una estabilidad económica inflada con este tema del endeudamiento. Ya, la pobreza está disfrazada de tarjetas de crédito en el fondo, porque la gente, claro, puede tener las cosas, pero son sus cosas que las pagan a 36 meses, ¿para qué hablar de obtener una vivienda? Entonces,
creo que la pobreza se ve como que ha ido mejorando porque los indicadores dicen, o sea, que estamos mejor que en años anteriores, pero es en base a un endeudamiento, que ese es otro problema que se viene bien estructural y que la mayoría de las personas está a 2 cuotas de perder su casa, a 2 cuotas de perder la posibilidad de pagar el colegio para sus hijos, porque si bien hay educación, la educación pública se ha visto que no tiene los mismos resultados que lo que tiene un colegio particular o un colegio particular subvencionado. Entonces, todo este proceso de mercantilización de los derechos que ha habido afecta principalmente porque al ser pobre no tienes acceso a salud, o si necesitas un tratamiento, claro, lo puedes financiar con un crédito. Y eso sí que ha avanzado harto, eso sí que se ha expandido harto, la oferta de créditos en financieras, en bancos y otras entidades. Entonces, yo siento que de la pobreza parte como una serie de otras vulneraciones a los derechos, como salud, educación, al trabajo, o sea, ¿qué trabajo puedes optar si tienes una menor instrucción? Entonces, como que siento que la pobreza no ha ido en avance, sino que se ha ido disfrazando, y que, por ende, todos los otros derechos que dependen de que tú tengas un acceso real, también se van perdiendo. Entonces, no siento que se haya avanzado mucho en realidad. Un poco pesimista puede ser, pero es como lo que, mi opinión en este aspecto. Muchas gracias, Carla. ¿Alguna otra intervención desde sus experiencias? Nos quedamos por ahí. Porque aquí, inevitablemente, a mi cabeza viene y empieza como a retumbar un concepto que para ustedes me imagino que es un concepto habitual, que es esta idea de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Porque finalmente todos estos elementos de los que estamos conversando, que trajo Anita, que trajo Carla, que trajo Cristian, que ha también nombrado Jorge, tienen que ver con pensar cómo llegan a las personas, ¿verdad?, estos servicios que estamos proveyendo de alguna manera, desde los lugares distintos de nuestro trabajo. Aquí ya vemos puras personas que prestamos servicios o trabajamos de alguna manera vinculadas al área de la salud, y en este sentido, entonces, es muy importante pensar esa categoría. Pues, y a ustedes la conocen, les suena, la han repetido mucho ya, lo de los determinantes sociales. ¿Sí? Me encanta, amo. Entonces, como ya pasamos la lámina, la diapositiva de los determinantes sociales, vamos a pensar los determinantes sociales, que ya entonces tenemos claro que son, ¿verdad?, las condiciones, ¿verdad?, la desigualdad de exposición y vulnerabilidad frente a los problemas de salud entre hombres y mujeres. Me interesa que los pensemos ahora desde una mirada de género, ¿sí? Cómo estos determinantes sociales atraviesan los elementos de género desde todo lo que venimos hablando, desde el marco de derechos, desde la progresión de la construcción de los derechos en la sociedad, desde estos objetivos del milenio. Cómo hoy día en Chile se puede contribuir al cumplimiento de determinantes básicos de salud en materia de género. ¿Qué elementos entran? ¿Qué se cruza? ¿Cómo se intersecta esto? Y cuando hablamos entonces de determinantes sociales de género en salud, estamos pensando primero en estas desigualdades, ¿verdad?, y vulnerabilidades que se distancian primero por categorías sexuales, ¿no? Hombres y mujeres, de manera diferenciada. Desigualdad de consecuencias sociales de enfermedades. No todas las enfermedades llegan de la misma manera a las mismas personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos matronas aquí y nos pueden contar cómo los efectos de la desnutrición afectan particularmente en el parto a las mujeres, ¿verdad?, que es algo a lo que no se ven afectados a los varones. Por otro lado, a los varones, cómo afecta esta construcción de género en torno a esta masculinidad hegemónica, a este ser hombre que tiene una necesidad de cumplimientos específicos, ¿no? Donde la emocionalidad, donde los vínculos, donde la conversación, donde la sensibilidad está mucho más prohibida, está mucho más vetada. Todavía escuchamos que hay familias y que hay espacios donde dicen abiertamente que los niños no lloran, ¿no? Y al niño que se cae y el niño que tiene pena, le dicen, ya,
rapidito, levántase si no duele nada. Entonces negamos desde que son los niños, particularmente estoy hablando de varones, no estoy hablando como una generalidad, los niños, desde que son pequeños, desde que están en el vientre, vienen con un condicionamiento de género al igual que las niñas. Y ese condicionamiento de género tiene impactos en la salud a la larga. Pensemos en la suicidabilidad, ¿no? En los índices de suicidabilidad hay edades donde los varones tienen índices de suicidabilidad más altos, por lo lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo? La importancia de pensar los determinantes de género, no solamente pensándolos en el efecto sobre las mujeres, sino sobre las personas. ¿Cómo se cruzan estos determinantes también cuando a estos elementos le cruzamos la categoría de discapacidad? Cuando a estos elementos le cruzamos la categoría de racialidad, cuando a esto le metemos la educación entre medio, ¿sí? ¿Para qué vamos a pensar agregarle pobreza como determinante, ¿no? Entonces, es interesante pensar cómo estos elementos se complejizan al momento de acceder a los servicios de salud y al momento de focalizar las políticas públicas, ¿no? Cuando pensamos en la focalización de política pública, una focalización es global desde el Estado, ¿verdad? Que es muy interesante. De hecho, Chile cuenta con programas que son increíbles en cuanto a cobertura, ¿verdad? Hay unos abordajes que también son bien innovadores, inclusive en América Latina entera. Sin embargo, todavía nos faltan los aterrizajes territoriales. ¿Cómo los elementos de los diferentes territorios se cruzan con estas políticas públicas nacionales y tienen impacto, ¿no? Como nos decía hace un rato la Anita, ¿qué pasa con la ruralidad? ¿Alguien abrió y quiere hablar? Oye, ahorita... Me da la sensación que le quedó el micrófono abierto. Se le activó el micrófono ya, súper. Cuando quieran nomás. Entonces, por ejemplo, pensar en esta lógica urbana-rural, que en la zona urbana el 45% de las mujeres mayores de 15 años no tienen ingresos propios, mientras el 21% de los hombres se encuentran en esta situación, ¿no? Tenemos una distancia porcentual medible, concreta, diferente, que tiene que ver con estos determinantes, ¿no? Por otro lado, en América Latina, si pensamos la remuneración por hora, ¿verdad?, de las mujeres de 13 años o más, es en promedio un 30% más baja que la de los varones. Entonces, hay impactos específicos que tienen que ver con el acceso a las condiciones básicas de salud, y no solo de salud, sino a todas las condiciones básicas de la vida, ¿no? Y cómo todo esto finalmente termina repercutiendo en salud de una u otra manera. En salud, pensándolo como desde, obviamente, trayendo los tratados que han trabajado históricamente, por ejemplo, Alma-Ata, ¿no? No estamos pensando en una salud biomédica, estamos pensando una salud biopsicosocial, incluyendo elementos espirituales, estamos pensando una mirada amplia de contexto para pensar los determinantes sociales desde esta línea. Y si lo pensamos en otras cuestiones así más medibles específicamente, en violencia de género tenemos un problema directo en torno a la violencia concreta, ¿verdad?, que afecta a una de cada dos mujeres en Chile. Y como decía la Carla, existe una política integral que ha venido trabajando, pero todavía nos quedan tantas deudas al respecto, ¿no? ¿Cómo ese abordaje no termina siendo solo una política sectorial específica y terminamos pudiendo hacer una mirada más integral en la cobertura de estas violencias, ¿verdad?, en el abordaje de estas viencias, donde no solo el sector, por ejemplo, el Servicio Nacional de la Mujer, trabaje en una dimensión separado a el sector de salud, separado al sector de educación, aunque tengan mesas de conversación, ¿no? Porque todos sabemos aquí que existen mesas. Yo he participado en un montón de mesas. Y en esas mesas vemos que hay intentos de integrarse, pero falta una mirada estructural que nos diga, mira, por ejemplo, para pensar los cuidados, por ejemplo, para pensar cómo nos hacemos cargo de las personas, ¿no? Esa es otra deuda significativa que existe en materia de género hoy día y que afecta directamente a las mujeres. El 70% de las personas que cuidan en Chile son mujeres, ¿no? Y que el cuidado no tiene que ver solamente con el aspecto remunerado, por ejemplo, el cuidado de niños o niñas o de discapacitados pagados, ¿no? Sino que el cuidado doméstico que hacemos las mujeres como que fuera atávico, ¿no? Como que viniera con nosotras esto de aprender a cuidar. Carlita. Sí, con respecto a eso, cuando tú mencionabas, por ejemplo, la presencia de educación, de un espacio propio de las mujeres, pensando en el Ministerio de la Mujer, que en este momento igual está como bien
bien nombrado por una serie de situaciones, en base a lo que tú consideras, ¿es necesario realmente que exista un Ministerio de la Mujer? Pensando en que algunas personas a lo mejor pueden considerar que sí se podría reducir, no se podría reducir. ¿Qué consideras tú ahí? ¿O qué nos podrías interpretar? ¿Por qué debería existir este ministerio? Porque plantean fusionarlo, crear otro, pero ¿qué? Me genera esa inquietud. Claro, hay una deuda en materia de derechos que como hemos venido viendo, es interseccional, ¿no? Hay una perspectiva teórica que trabaja este tema y que lo trabaja hermosamente, que de hecho les quiero compartir una foto para un ejemplo de esta naturaleza. ¿La pueden ver? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice la interseccionalidad? Que hay elementos que son de distribución social, ¿verdad? Como el estatus, la educación, la ubicación geográfica, la opinión, las discapacidades, etcétera, ¿no? Que inciden también en cómo vivimos la vida. Y todos ellos se cruzan, todos ellos se entrelazan, no son aspectos de la vida que están separados, son aspectos de la vida que están cruzados. Entonces, ¿y por qué quería mostrarles esa rueda? Porque es súper gráfica, concreta y directa, ¿no? Entonces, cuando pensamos todo lo que hemos venido hablando de la exigibilidad de derechos, hoy día podemos constatar cuestiones específicas en materia de mujeres. Por ejemplo, algunos de los elementos que dijo Lenita. Desafíos en salud sexual y reproductiva en política pública. ¿Qué pasa hoy día con la política pública en esta materia? La persistencia del embarazo en la adolescencia hoy día sigue, ¿sí? Carencia de educación sexual para jóvenes y adolescentes sigue. El aumento de ITS en adolescentes sigue. Infertilidad que afecta al 10 y 15% de las parejas chilenas, eso es algo que continúa. Entonces, hay muchísimos elementos donde las mujeres como categoría interseccional, porque no es solo por ser mujer, es ser mujer y ser más, ¿no? Es ser mujer y tener determinada educación, es ser mujer y tener determinada condición socioeconómica, es ser mujer y tener alguna discapacidad, es ser mujer y atravesar la racialidad como categoría vital, ¿no? Todo el cruce de estos elementos nos pone y nos ha puesto históricamente en un lugar donde el ejercicio de derechos no es igual. Y no es igual porque y lo hemos visto materializado en cifras que ya nombré, ¿no? Y hay muchísimas más en torno, por ejemplo, a la desigualdad de acceso en los cargos, la desigualdad en los sueldos, y en salud también lo podemos ver. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres dirigen instituciones y cuántos varones? La proporción en Chile es 70-30 en público, ¿sí? Entre los diferentes niveles. Entonces, hay todavía materia de exigibilidad de derechos básicos en torno a el trabajo con las mujeres, ¿verdad? Pero quiero expresarlo así, no solo por ser mujer, porque, por ejemplo, si pensamos en un varón que vive en una condición de ruralidad, que trabaja la tierra, que no sé, pues que tiene un entorno familiar de colaboración, etcétera, no lo podemos comparar con una mujer que vive en Vitacura, que tiene un acceso privilegiado, ahí esa categoría de relación se cae, porque la relación de poder se cae. Entonces, es interesante mirar la interseccionalidad para complejizar el abordaje de las políticas públicas en torno a las mujeres, ¿no? Es una deuda existente, sí, está constatada, sí. Tenemos un escenario donde podemos demostrar eso con un montón de datos, tanto de denuncias, de todo lo que hemos venido hablando, pero también pasa que la forma en que vamos haciendo estos abordajes es algo que tiene que ir evolucionando, porque no basta con que exista un ministerio de la mujer. Ese ministerio de la mujer tiene que tomar un horizonte determinado en estas líneas de trabajo, ¿no? Reducir brechas que mezclan a la sociedad, que no solamente están en ese lugar. Así que sí, me parece absolutamente fundamental que exista mientras existan estas deudas sociales. Ojalá que en un momento podamos prescindir de él y que no sea ni tema. Eso. ¿Y cómo lo bajamos a la salud hoy día? ¿Cómo lo bajamos? Por ejemplo, como que les veo y pienso la ley de deberes y derechos, ¿no? La ley de deberes y derechos de los pacientes. ¿Cómo se pone en jaque que las personas puedan acceder a sus derechos en materia de salud, en materia de determinantes sociales, cuando tenemos esta ley a la base?
cómo esa ley operacionaliza ese ejercicio de derecho. Y ahí cuéntenme ustedes, porque ustedes tienen la experiencia en sus territorios, en sus espacios. Yo siento que en materia de la ley de derechos y deberes, siento que, es como feo lo que voy a decir, pero siento que es de papel. Es como, está ahí, existe, ¿cachai? Y muchas personas pueden apelar a esa ley en algunos contextos específicamente, pero, pero siento que no tenemos ni desde los profesionales, ni desde los profesionales, ni desde los usuarios, la educación necesaria para ocupar la ley. Es como que estamos en el aire. O sea, ya como profesional, yo sé que tengo ciertos deberes para brindarle una salud de calidad a mi usuario y que mi usuario también tiene deberes. Pero a la hora de enfrentar los deberes, muchas veces somos los profesionales los que no los cumplimos en materias básicas, por ejemplo, cómo saludar, cómo presentarse por mi nombre, cómo explicar el procedimiento, etcétera, etcétera. Y en otros sentidos, son los mismos usuarios los que tampoco cumplen con sus deberes a la hora de, no sé, en mi área, por ejemplo, en la preparación. Es como, no sabemos ni siquiera cuál es el rol del profesional que me va a atender. O sea, muchas mujeres que llegan a una consulta de matrona o a un hospital, a una urgencia, sin saber realmente cuál es el rol de la matrona y qué tienen que hacer. Entonces se esperan cuestiones que no están dentro de la parrilla de funcionalidades o de servicios que una matrona pudiese entregar. Y siento que no tenemos la educación suficiente como para ocupar la ley. No sé si se entiende. Porque no, ¿cómo ocupamos esta cuestión si ni yo como profesional sé lo que tengo que hacer y como usuario tampoco? Como eso. Gracias, Anita, se entiende. ¿Qué más? Que nos cuenten experiencias. Yo, a ver, con respecto a esto, me pasa que muchas veces siento que es como un poco manipulado el discurso de esta ley de derechos y deberes y no se asumen, como decía Lenita, los deberes de ambas partes, pero en el caso de los profesionales de salud, y esto es algo que yo aprendí, así como que me cuesta entender, ¿no? Y es que históricamente se fueron quebrantando derechos de las personas, de usuarios y usuarias, ya, o sea, derechos, no sé, a una atención como que realmente fuera oportuna, típico en las colas, en los consultorios, los SFAM, son eternas y todavía se sostienen, ¿ya? Y mucha gente llega un día a sacar sobre la ventanilla y no hay hora, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el usuario se ofusca con la persona que está en la ventanilla, que fue el que le tocó dar la cara, y ahí está quebrantando, bueno, de partida un buen trato y también, no sé, pues, agrede una serie de cosas, pero también se le quebrantó su derecho a salud. Entonces, ¿qué pasa? Se pone un reclamo y hay una serie de justificaciones, pero no se logra cómo solucionar el problema, porque el problema es que hay una mala gestión o hay una carencia de recursos que hacen que ese usuario reaccione de esa forma. No estoy justificando la actitud, pero sí entendiendo qué pasa. O sea, si yo llego enfermo, mal, me levanté, no sé, pues, en el caso de nuestros usuarios del Carmen, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana y llega caminando al hospital porque no tienen locomoción, ¿ya? Porque como no es rentable ir al lugar donde ellos viven, porque está muy lejos, no hay ningún bus que vaya. Entonces tienen que venir caminando o pagar un vehículo que les sale, no sé, 15 lucas ida, 15 lucas vuelta, viven con una pensión de 115, entonces ya se les fue un porcentaje alto de su dinero y llegar y no encontrar nada, o que le digan, no le puedo agendar más de 2 o 3 horas en el día, o sea, no puede pasar al médico, ni a la matrona, ni al dentista el mismo día. ¿Cachai? Y tú empiezas, ¿por qué? Si ahora es todo electrónico, no habría problema. Pero no hay horas disponibles para agendarle todo eso el mismo día. Entonces, cuando hablamos de derechos y deberes, siento que se quebrantan y que en general los servicios públicos quebrantamos hartos los derechos de las personas.
y tenemos de vuelta este malestar constante que uno lo puede ver como queja, algunas injustificadas claramente, pero la gran mayoría son justificadas. O sea, yo he visto varios, me ha tocado participar en el comité de reclamo y yo las leo y claro, toda la gente alega, no, pero es que esta persona no esperó, no hizo esto. Oye, pero ¿por qué tengo que esperar 2 días a que me llamen para que me den la hora si la necesito en el día? ¿O por qué si yo tenía una hora y me la cambiaron no me la pueden agendar al tiro? Cosas que pasan, por lo menos en mi hospital, estoy hablando de esta realidad, porque en otro lado no pasa nada. Aunque Chile es como parecido de norte a sur. Pero tenemos la vuelta en mano generalmente. Estas personas que están ahí em, recibiendo en el fondo más explicaciones que soluciones a sus problemas. Y lo otro que me pasa, quizás me sale un poquito el tema, pero el tema de la participación en salud de las personas en general, por ejemplo, con los consejos de desarrollo y todo eso, siento que también está súper manipulada. Es como que llega la persona que le viene buena al hospital y a decir puras maravillas y mucha poco menos que aplaudir la gestión de los directores, directoras, que en realidad no es así. Hay gente que por esa persona muchas veces sí se corre para obtenerle la hora, pero la gran masa de personas que la necesitan no. Entonces siento que hay una manipulación de este tema constantemente y no se ha dado solución a las cosas reales. Ya, por ejemplo, en el tema de GES, todos sabemos que hay ciertos plazos y todo, pero no se cumplen y se manipula igual ahí. Se va manipulando la situación para cumplir, porque aparte de todo tenemos que cumplir, tenemos el deber de cumplir con todo este tema estadístico, el papeleo, todo lo administrativo que es súper agotador para nosotros, y no se va cumpliendo con lo que la gente tiene como necesidad puntual, que en ese caso el acceso a salud, o a dar su opinión respecto a algo que no le gusta del hospital. Yo he estado en los consejos de desarrollo y al final me voy porque me aburro. Es como que todo sí, yo le quiero dar las gracias a la directora, o le quiero dar las gracias al director, o quiero hacer esto. Y en realidad, ¿de qué? Porque le solucionaron a ellos un problema puntual y se va obviando el tema de las quejas reales. Yo creo que la única vez que vi que alguien hizo algo así como importante fue cuando dijeron, oye, el hospital no tiene un estacionamiento para discapacitados. Ya y se armó, se hizo al año siguiente, pero fue la vez y el resto había sido solo alabanza. Y se van como seleccionando a las personas que se invitan cuando llega una autoridad, cuando viene alguien. Entonces, igual, siento que, como decía, es una manipulación bastante grande y quien la muestra generalmente no es bien visto. Gracias por mostrarla, Carla, a pesar de no ser bien vista. Cristian. Cristian, estás con la mano levantada y silenciado, sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Es que estoy conectado por dos cuentas. No querían, bueno, decirle a Carla que en Bulnes no pasa eso que le... Nah, broma. Tenemos situaciones bastante similares. O sea, el Consejo de Desarrollo vela por necesidades particulares y no representan a una comunidad en términos de la responsabilidad que tienen en ese espacio. Respecto al tema de la Carta de Derechos y Deberes, es súper complejo ese tema, porque lamentablemente cuando asumimos una obligación o una tarea con irresponsabilidad, vemos lo que finalmente termina siendo esto. ¿Sabe? Los establecimientos creen que cumplieron con este trabajo, con la obligación que tienen de pegar en algunos espacios una copia de la Carta de los Deberes y Derechos, y ahí estamos súper bien, somos un establecimiento que cumple con los requerimientos para ser un establecimiento garante de derechos y obviamente de deberes. El tema es que cuando no asumimos con responsabilidad eso que tiene que ver con una primera tarea que es educar en relación a esto, finalmente se traduce en lo que vemos al día de hoy, pues que somos jueces y parte en función a los deberes y derechos, pero de una forma ganancial. O sea, es sumamente importante, eh, qué triste que lo diga así, pero que tengamos una comunidad súper desinformada respecto a sus derechos, eh, porque finalmente eso te ayuda para eh, esconder la mediocridad o la irresponsabilidad, porque lamentablemente yo creo que todos los que trabajamos en salud vemos vulneraciones de derechos de los pacientes
la manipulación de la información, ante una situación grave o de negligencia con resultados en daño en la calidad de vida de un usuario, las autoridades como que manipulan los derechos, las obligaciones, la disposición de información para el usuario y así esconder la cagada que tienen. Entonces, pues, a lo que voy es eso, que como es el mismo establecimiento el que asume con irresponsabilidad esta tarea, termina siendo algo súper ganancial para el servicio público en términos de esconder la mediocridad o esconder la negligencia. Entonces, hay un debe sumamente importante respecto a la educación y la formación en derechos y deberes. O sea, para que también sea la comunidad quien impulse las mejoras en los espacios de salud pública. Como ahí mencionaba Carla, se revisan los reclamos y lamentablemente el director del establecimiento es juez respecto a la solución que se plantea. Voy a plantear un caso particular de una persona que conozco que estuvo dentro de pabellón, aplicada anestesia para una operación de cambio o sea, de instalar una placa en la cadera. Y se detiene la operación segundos antes de iniciarse, con la persona ya en pabellón, como les digo, con anestesia, con todo el estrés que eso significa, y se detiene la operación porque se considera que los instrumentos que se van a utilizar deberían estar destinados para otra operación. Ese es un caso real que les planteo. Entonces, aquí hay un tema de vulneración importante en varios espacios. O sea, una persona que está viviendo una situación de estrés sumamente grave, estamos hablando de una persona que está a segundos de ser operada, se detiene la operación, chao, te dejamos en una pieza de reposo hasta que pase la anestesia y a las 9, 10 de la noche ya te puedes ir para tu casa y vemos cuándo se reprograma esta la operación, que ya sabemos que incluso esperó años para vivir esa instancia. Y obviamente la importancia que tiene la operación en términos de cambio en la calidad de vida. Entonces, esta persona hace el reclamo, presenta a través de la OIRS el reclamo respecto a que todo lo que les considero, y el director de ese establecimiento decide que en realidad no hubo vulneración de derechos, porque la persona se le va a reprogramar la operación. O sea, y ahí, caso cerrado, o sea, ya la persona para poder tener un espacio quizás de avance en la defensa de sus vulneraciones, quizás tenga ya que contratar un abogado, ocupar tiempo y estropear aún así más la calidad de vida que lamentablemente está bastante deteriorada en ese momento. Entonces, no asumen incluso esas responsabilidades o tareas que tienes que hacer cuando te pasó algo y el establecimiento fue el que te vulneró. Así que, en resumen, creo que estamos al debe totalmente respecto a esa responsabilidad, pero lamentablemente creo que no hay en las autoridades intenciones de que eso avance por las responsabilidades y obligaciones que también eso conllevaría. Gracias, Cristian. Ay. Pucha, de esas experiencias hay muchas, ¿no? Lamentablemente. Que tienen que ver con justamente cómo gestionamos un sistema específico donde la Carla decía, puede pasar en el Carmen, y como decía Cristian, en Bulnes no pasa, pasa en todo Chile, ¿no? Yo también vengo a trabajar varios años en un hospital en Santiago y estas vulneraciones así se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, bueno, eso. ¿Hay alguien más que... Vamos, de repente posamos para la foto para que no sea... y luego continuamos, ¿no? Bueno, es que la Ya, quería hacer natural, así... como cara de atención.
Pero sí, quienes no tienen abierta su cámara, vamos a hacer un break cortito para sacar una foto oficial. Ya Por de favor. que estoy viendo acá. No sé si el Seba, Nubia, Claudio, Leoncio podrán abrir sus cámaras. ¿No? Vamos, chiquillos, sin vergüenza, vamos, vamos. Exacto. Ahí. A voto pelado. Ya. Entonces, 1, 2, 3. Ahora, ya saqué una, espérenme que voy a sacar la otra. Tengo que pegar. Ahí. Y ahora va la segunda imagen. El fondo del Leo es como muy natural. Ya, acá va la segunda foto. 1, 2, 3, aquí. Ya. Listo, gracias. Podemos dejar de fingir ahora. A mí como que cuando dicen póngase natural por una foto me viene un estrés brutal, así que me desconcentro, porque de natural nada. Yo me imagino que a ustedes no les pasa eso, pero a mí me molesta. Entonces, ¿hay alguien más que quiera? Porque ya nos estamos acercando al cierre, pero igual no me gustaría dejar a alguien con la palabra y que sienta que tenga que decir algo importante al respecto. ¿No? Bueno, para ir concluyendo, me gustaría pensar las claves del de los desafíos, ¿no? En materia de desafíos, ¿qué tenemos después de toda esta puesta en común, de este diagnóstico, de esta revisión, del paso del tiempo, en la construcción de derechos humanos, cómo estos se aplican, ¿verdad?, en las nociones de género, cómo se cruzan, cómo atraviesan, ¿verdad?, la vida de las mujeres específicamente y también de los varones, cómo tienen efectos concretos en cómo, por ejemplo, hablábamos de la suicidabilidad y hablábamos de los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Que son efectos que están sobre todas las personas, no sobre algunas personas, y priman de determinada manera en función de algunos privilegios que hoy día se viven en Chile, ¿no? De un escenario donde tenemos una concentración económica, ¿verdad?, en una cantidad de gente reducida y una gran cantidad de personas con menos acceso. Entonces todo este escenario tiene efectos directos, y en materia de desafíos me gustaría dejar planteados algunos que tienen que ver con pensar la sostenibilidad de la vida, con pensar una voltereta en las lógicas de pensamiento, para ver cómo hacemos para con esta condición empezar a incorporar categorías que no están incluidas, ¿no? Cómo esta otredad va a tener espacio no solamente en el acceso al servicio público, sino en el acceso universal de derechos. Cómo esta sociedad puede pensar, por ejemplo, en la gestión de los cuidados de las personas en las casas. ¿Cómo podemos pensar en esa materia? ¿Qué desafíos tenemos pendientes, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos pendientes para regular las inequidades en torno a los temas que hemos estado mirando? ¿Cómo vamos a pensar la educación en todo ámbito, inclusive en salud, desde una perspectiva de género, para que, por ejemplo, en el acompañamiento de salud mental, los varones puedan empezar a desarrollar habilidades emocionales, puedan empezar a discutir elementos sustantivos desde que son niños, ¿no? Para que no sea una deuda de adulto, para que esto no sea lo que interfiera después en el problema final. ¿Cómo comenzamos una lógica ya de prevención, ¿sí? Una instalación de una exigibilidad de derechos que no tenga que ver con solo paliar, que es lo que como nos pilla este momento histórico, ¿no? Que estamos como ahí, combatiendo activamente, tratando de dar soluciones, viendo cómo en el hospital alcanzamos a ver recursos, cómo priorizamos, a qué le damos y a qué no le damos, ¿no? Cómo llegamos a fin de mes con los compromisos de gestión. En todos los lugares, ¿verdad?, impacta de determinada manera, y entonces quisiera terminar con eso, que podamos incorporar esta mirada interseccional, cruzar este enfoque de derechos para poner soluciones en la mesa y pensar una lógica preventiva y una lógica de salud efectivamente pública, ¿no? De acceso a todos y todas. Es muy agradecida. Ya, bueno, estamos cerquita de la hora de término, como bien menciona Mixi. Y para finalizar, nos gustaría como escuchar un poquito las impresiones, cómo les llega el tema tratado, sabían algunas cosas, no las sabían. La idea es escuchar
escuchar lo que tienen que contar respecto a lo que se conversó hoy día acá en este espacio. No sé, algún comentario, si sienten que quedó algo fuera, esperaban otra cosa. Siempre es bueno conocer la opinión de las personas que participan en estas actividades porque nos sirve para ir mejorando o para poder ir darle más énfasis a lo que estamos haciendo actualmente. Entonces quizá a modo de evaluación o de comentario, como ustedes lo quieran, o un comentario evaluativo también, para poder ir conociendo si les gustó o no les gustó, qué les pareció. Y cómo también lo podemos enlazar con lo que estamos viviendo ahora. Tengo dos manos pedidas, no sé quién la levantó primero, me aparecen por orden acá, lo voy a decir así. Me aparece Cristian Peña y después Nicolás Avendaño. Muchísimas gracias, Carlita. Mira, la verdad, no para hacer un análisis de la información, sino más bien darle las gracias a la expositora Mitzi. Súper bien, súper clara, súper dinámica. Un tema sumamente sensible, importante, muy bien tratado, mostrándonos ciertas tareas que tenemos que impulsar, compromisos, develar compromisos que no se han cumplido y que incluso podemos observar retrocesos en derechos, o falta de compromiso y responsabilidad de las autoridades. Así que súper bien nomás, felicitar el espacio y esperar que podamos tener alguna otra jornada, y creo que la duración también es súper buena. O sea, no es una jornada totalmente extensa al nivel de llegar al cansancio, sino que bacán. Felicitaciones nomás. Gracias por tus palabras, Cristian. Dame el espacio a Nicolás para que nos comente. Hola a todos. No, yo más que nada igual pedirle disculpas que nos incorporamos un poquito tarde algunos, estamos viendo algunos temas de contingencia, pero lo mismo que Cristian, en el fondo felicitar a quienes encabezan las comisiones desde la FEDE Nacional, la CONFE, perdón, desde la FEDE Regional, la Carlita, todo el equipo local de las bases, porque yo en lo particular soy dirigente nuevo, pero he visto que tratan, hablan, exponen mucho este tema, que obviamente es un tema de relevancia. Así que felicitarlos. Siempre es bueno ir aprendiendo aspectos teóricos, y obviamente quizá también hay que hacer un llamado a las otras comisiones. Me incluyo porque acá en lo local recién hablamos con las colegas de que yo estoy viendo otras comisiones y estoy un poco dejado, probablemente porque me excuso en que voy a comenzar el 2022, pero en definitiva es replicar quizá lo que está haciendo Carlita, lo que está haciendo la Mitzi, y todo obviamente los que trabajan en esas comisiones, que acá tenemos a Gloria, que parte activa, y el otro día la felicité públicamente, quiero hacerlo de nuevo. Y eso en el fondo, que sigan en la misma línea, y nos hacen un llamado a las otras comisiones también a activarnos. Eso, gracias Carlita, gracias Mitzi, y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Cristian Rojas tiene la palabra ahora. Sí. Mira, a mí me gustó la mirada un poco más amplia que se le da al tema de los derechos humanos. No está solamente focalizado en lo que pueden incurrir los agentes del Estado, sino que también este enfoque de género que nos permite tener una visión que es complementaria. Yo creo que es un tema contingente, así que saludable desde el punto de vista de la permanente actualización que debemos tener sobre los derechos humanos. Así que yo valoro bastante estos espacios. Desde el Directorio Nacional de la CONFEDEPRUS también traigo el saludo para los dirigentes de Ñuble que fueron capaces de montar, ¿no es cierto?, esta presentación, a la expositora también, un tema que es bastante importante para todos, así que yo les dejo el saludo del Directorio Nacional y los felicito por esta instancia, que ojalá, ¿no es cierto?, se vuelvan a repetir. Importante la convocatoria que tuvieron en estos momentos, no es habitual que estos conversatorios tengan tanta presencialidad, así que yo los felicito por eso. Ya, muchas gracias, Cristian. Y bueno, recibimos
mucha alegría el saludo del Directorio Nacional acá en esta actividad. No sé si alguien más quiere mencionar algo. No sé. La Glorita. Yo felicitaciones nomás a ambas por la presentación, por la convocatoria, por todo. Así que me pareció estupenda la jornada. Gracias. Ya, muchas gracias, Anita. Y gracias por tus aportes también en el conversatorio. No sé, ¿alguien más? Y ahí, no sé, Tixia, Claudia, Glorita, la Ceci. Tenemos también a Jorge, a Leoncio. Ya. Entonces, siendo las 11:29, estaríamos finalizando el conversatorio y, bueno, agradeciendo la presencia, dejando en claro que lo que hoy día estamos conversando son derechos humanos. Ya los derechos humanos, como bien se dice, son para todos y todas. Hoy vivimos un escenario complejo en el que muchos de los derechos que acá fueron descritos están en peligro. ¿Ya? Hay un escenario político que está bastante polarizado y que ha generado bastante incertidumbre, que ha solicitado también apoyo en diferentes frentes. Lo que vimos acá es lo que necesitamos, como dijo la Mitzi, para la sostenibilidad de la vida. ¿Ya? El enfoque de derechos, el mirarnos unos a otros, sabiéndonos personas libres, con oportunidades, en igualdad de condiciones, es para lo que tenemos que trabajar como país y en nuestros espacios de trabajo también. Nosotros tenemos un deber como dirigentes y dirigentas, que es defender los derechos de nuestros socios y socias, y eso también tiene un rol político importante. ¿Ya? El llamado es a que interioricemos la necesidad de que los derechos humanos sean para todos y todas, que no haya un sesgo económico de por medio, que no perdamos la visión de quiénes somos. ¿Ya? Nosotros somos personas que si estamos acá dirigiendo es porque nos importan las demás personas y queremos que sus derechos sean respetados y estamos dispuestos a sacar la voz y a enfrentar a diferentes jefaturas, incluso muchas leyes que nosotros vemos que están funcionando mal, queremos también hacer esfuerzos de modificarlas. El participar en estos espacios, muy agradecidos de que estén acá, que hayan opinado, que se hayan motivado. Desde la Secretaría de Mujer de Ñuble voy a seguir haciendo cosas junto a Nubia, que es la persona con la que trabajo, y todo el directorio de FEDEPROS Ñuble. Ya, esto es todo lo que tiene que ver con mujeres para personas, por lo tanto también beneficia a los hombres. ¿Ya? Cuando hablamos de derechos humanos, había dicho antes, es para todos y todas, así que estos conversatorios cuenten ojalá con más personas más adelante y que en todo lo que tenga que ver con nuestro actuar sindical y político en nuestra vida cotidiana los tengamos muy presentes. Así que muchas gracias. Gracias a Mitzi, quien tuvo mucha la disposición, así cuando yo le planteé, oye, ¿sabes qué? Esta idea de hacer salió en una reunión de directorio, me dijo, ya, no hay un problema. Quien me dio el contacto fue el Héctor, así que también no está aquí presente, pero se lo agradezco mucho. Y dimos con un tesoro en realidad, pues. Así que muchas gracias por participar, por exponernos todo también tan claramente, por las reuniones que tuvimos antes, porque hemos conversado harto de esto, no es algo que surgió y se materializó, esto lleva harto tiempo planificándose con ella, buscando la forma en que fuese más accesible para todos y todas. Así que gracias Mitzi, gracias a cada uno y cada una de ustedes que participaron en este conversatorio y vendrán más. Vamos a hacer una planificación para el año 2022, así que con esto se cierran las actividades del Día de Eliminación de la Violencia hacia la Mujer y se conmemora un día tan importante para las personas como el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que eso. Chao, felicitaciones chiquillas.